Hola, buenas tardes. Vale. Quería comenzar hablando de que la restricción a la libre movilidad es el mayor factor de exclusión en el sistema mundo globalizado, donde una lata de Coca-Cola tiene más libertad para moverse que la mayoría de seres humanos. Y queríamos empezar por aquí, porque también es verdad que la mal llamada crisis de los refugiados y las refugiadas no es sino una crisis entre las dos Europas que han salido en la mañana de hoy. Por un lado, la Europa que todas queremos, esa Europa de los derechos humanos, esa Europa donde todas y todas cabemos, y por otro lado, la otra Europa, la Europa militarizada, que externaliza fronteras, del genocidio migratorio, del racismo neocolonial, neoliberalista, que es la Europa fortaleza. Pero lo más grave es que ni siquiera dentro del marco legal de esta Europa fortaleza se cumplen los acuerdos mínimos. Es decir, el Estado español ni siquiera ha respetado las cuotas de reubicación y reasentamiento. Pero nosotras vamos más allá. Creemos que tiene que haber un sistema de vías seguras. Creemos que también hay que empezar a cuestionarse el sistema de fronteras, que es el propio sistema genocida que genera la muerte, que genera las desapariciones y que genera las propias mafias. En el Estado español tenemos perfectamente todo el listado de dispositivos y probablemente en el resto de estados aquí representados de represión de la población migrante, como puedan ser las fronteras, las redadas, las persecuciones en casas, los internamientos en los campos de detención o en los centros de internamiento y el sistema cruel de deportaciones que no está en el discurso y que tenemos que empezar a meterlo en el discurso. Nuestra frontera sur, ahora la sociedad europea se cuestiona cómo puede estar pasando lo que está pasando en la frontera este, pero ojo, porque lo que está sucediendo en la frontera este hace muchos años que está sucediendo en la frontera sur del Estado español. Violencia con las devoluciones ilegales en caliente, con violencia hacia los menores que no son tratados como menores, sino como inmigrantes y como delincuentes, porque al final se acaba tratando a las personas migrantes que son personas a quien se les impide la libre circulación, se les criminaliza y se les trata de delincuentes. Vallas con cuchillas, mujeres, la situación de las mujeres porteadoras, de las víctimas de trata, el tema de género tiene que estar aquí presente, de la comunidad LGTBI, la vulneración de derechos que hay y tenemos la vergüenza de tener más de 15 asesinatos en la playa de Tarajal, en Ceuta, hace 2 años, que no solo no se ha investigado, sino que no se ha reparado a las víctimas. Además, en los centros de internamiento, que en otros estados europeos es distinto, los centros de internamiento en España son lugares, son pseudocárceles, son celdas de castigo colectivo, donde hay hacinamiento, plagas de chinches, donde la gente tiene que hacer sus necesidades en bolsas de plástico delante de todo el mundo en las celdas, donde hay menores, donde hay posibles solicitantes de asilos, posibles víctimas de trata, donde hay continuos malos tratos y torturas, y donde hay muertes por dejación y muertes en extrañas circunstancias. Y esto, decimos, son agujeros negros en el Estado de Derecho, pero ojo, no son agujeros negros, son parte de nuestros Estados. Creemos que la ciudadanía española y la ciudadanía europea están mucho más a la altura que los gobernantes, porque están haciendo propuestas desde la sociedad civil a esa carencia de derechos. Cuando ha habido carencia de derechos en materia de salud, han estado campañas como Yo sí Sanidad Universal. Cuando ahora hay carencia respecto a la terrible tragedia de las personas que tienen que huir de las guerras, que, como comentaba el compañero, estas guerras tienen que ver con la militarización de Europa. Se ha creado la Red Solidaria de Acogida, Obrin Fronteres o la Caravana Grecia de este verano. También la campaña por el cierre de los CIES, la campaña Stop Deportaciones. Es decir, la sociedad está preparada y está diciendo las soluciones que tenemos muy, muy claras. Porque ¿cómo puede ser que en estados democráticos, si queremos una Europa democrática, estados de derecho, se pueda consentir a que haya gente sin acceso a los derechos? Eso se llama apartheid. Un apartheid jurídico que se sustenta en el racismo, en el clasismo y en el patriarcado, que, ojo, que está presente aquí en la mañana de hoy, está presente en todas nosotras, porque está presente en nuestra cultura y tenemos que empezar a cuestionárnoslo. Tenemos que cuestionarnos nuestros privilegios y la ceguera moral que tenemos como actualmente en nuestra sociedad. ¿Qué papel exigimos a los Estados y a los municipios? Porque los hay. Lo primero es escuchar a las personas migrantes, a las personas refugiadas y a las personas que nacimos aquí, que tenemos muy claro cómo podemos vivir. Y lo segundo, respecto a políticas de integración, si quieren ustedes integrar, lo primero que tienen que hacer es eliminar este apartheid. Y lo que tienen que hacer es dar
dotar, dejar de negar de derechos a las personas migrantes y refugiadas y darles derechos sociales, económicos, políticos y culturales como tenemos el resto de las personas europeas. Y dejemos de criminalizar y dejemos de agobiarles con toda la burorepresión. Y aquí, a los gobiernos del cambio del Estado español que están presentes, también decirles que se puede hacer más allá de buenas intenciones. Dejen de hostigar a los manteros, dejen de criminalizar a las personas, dejen de perseguirlas por las calles, dejen de encerrarles en los CIE y dejen de deportarles, porque son nuestros vecinos y nuestras vecinas, y queremos vivir con ellos. Porque los migrantes y refugiados y las migrantes y refugiadas, si lo son, es porque hay fronteras. Y lo que tenemos que hacer es empezar a cuestionarnos nuestras políticas migratorias, que son racistas, que sostienen el racismo institucional, y nuestras propias fronteras. Desobedecer es lo que tenemos que empezar a plantearnos. Desobedecer y empezar a desafiar el sistema legal que tenemos. Y es lo que pedimos la sociedad española y la sociedad europea, que está clamando porque nos da vergüenza en la Europa en la que estamos, que no es la Europa de los derechos humanos, es la Europa fortaleza. Lo primero es reconocerlo y lo segundo, empezar a luchar por ello. Gracias.